Lo primero que tenemos que decir de los comparadores es su clasificación, ¿sí? Acá he definido dos tipos de criterios para hacer esa clasificación. Uno sería en función o según del circuito base que se utiliza, ¿sí? Entonces tenemos los inversores y los no inversores. También podríamos decir que tendríamos el mismo resultado si dijésemos que esta clasificación es en función de cómo se vincula la entrada con la salida. Y también tenemos una clasificación según el comportamiento de su salida, que podríamos definir o podríamos dar dos categorías, que sería con circuitos con histéresis y circuitos sin histéresis, que ya lo vamos a ver más al final de la presentación. El concepto del trabajo de estos circuitos, ¿sí?, básicamente es el siguiente. Generalmente tienen dos entradas y una única salida. Estas entradas son analógicas y esta salida tiene un comportamiento digital, es decir, no va a estar nunca en un estado intermedio entre lo que es VCC y GND, sino que va a ir pasando de VCC a GND en función de las condiciones que se den en sus entradas. Es decir, va a ser igual a VCC si el valor de VA es menor que el valor de VB, y va a ser GND si el valor de VA es mayor o igual al valor de VB. También puede ser que esta condición, en lugar de representarse con GND, se represente con menos VE, en el caso de que el circuito que cumple esta función, en lugar de tener VCC y GND, esté alimentado con una fuente partida. El comportamiento va a ser el mismo. Supongamos que empezamos a colocarles números. Si VA vale 5 voltios y VB vale 5 voltios, en este caso la salida va a ser GND. Si VA aumenta, por ejemplo vale 6 y VB vale 5 voltios, igual que recién, la salida también se va a mantener en GND. Ahora, si VA disminuye, por ejemplo a 4 voltios y VB se mantiene en 5, la salida va a pasar a ser VCC. Generalmente en estos circuitos una de las dos entradas se mantiene como referencia, es decir, es un valor fijo, y la otra es la que va variando. Ya vamos a ver las aplicaciones. ¿Cómo se implementa esto con operacionales? Bueno, esto se implementa con un circuito a lazo abierto, es decir, que no tiene ninguna resistencia entre la salida y la pata inversora. No hay ninguna resistencia vinculando estas dos partes del circuito. Por lo tanto, no hay realimentación negativa. En ese caso, habíamos visto al principio, la tensión de salida, al principio de año, la tensión de salida era la ganancia del amplificador operacional, que era alrededor de 100.000 veces, multiplicado por la diferencia de tensión que tenemos en la entrada no inversora menos la entrada inversora. Es decir que, si esta resta nos da 0 o un valor negativo, la tensión de salida va a tender a ir a ese valor negativo o, en este caso, a GND. En cambio, si la tensión B es mayor que la tensión BA, el valor de esta resta que está entre paréntesis va a ser positivo y multiplicado por esa ganancia tan grande, el circuito se va a saturar en VCC. Ya sabemos que los operacionales no llegan siempre a VCC, salvo aquellos que son rail to rail, ¿sí? Pero bueno, vamos a suponer que estamos trabajando con uno que sea rail to rail. En el caso de que no sea así, bueno, el valor al cual se saturará la salida será VCC menos 1,5 voltios. Este es el principio de implementación con un amplificador operacional. ¿Cómo sería un comparador no inversor? Yo acá lo he hecho rápido para pegar las imágenes para no tener que perder tiempo dibujando el circuito. Pero básicamente vamos a tener que la tensión de referencia entra en la pata inversora. Y la tensión, ¿sí?, que va variando va colocada en la pata no inversora. Y por eso el nombre de no inversor, ¿sí? Vamos a ver que cuando se cumpla la condición de que esta tensión de entrada sea mayor que la referencia, como se ve acá en el gráfico, ¿sí?, tenemos la tensión de referencia en rojo. Cuando la tensión de entrada, que está en verde, está por encima de la referencia, la salida es VCC. Entonces, cuando la tensión de entrada es mayor a la referencia, la salida es VCC, no hay inversión, ¿sí? Se comporta
con cierta lógica, digamos. Y cuando la tensión de entrada es menor a la tensión de referencia, como es el caso de esta parte, o el caso de esta parte, la salida es GND. Eso es lo que está representado en el dibujo. Es decir, en el gráfico de arriba tenemos la tensión de entrada y la tensión de referencia. La tensión de referencia es un valor fijo, ¿sí? Y la tensión de entrada va cambiando. ¿Qué podría ser esa tensión de entrada? Podría ser, por ejemplo, la tensión de salida de un sensor de temperatura. Entonces, cuando la temperatura supera un valor de referencia, se prende un cooler. Y para eso utilizamos nuestro comparador. Es decir, si la tensión de entrada es mayor a la de referencia, quiere decir que la tensión de salida del sensor de temperatura nos indica un valor de temperatura mayor a una temperatura que podríamos estar tomando como referencia. Y por lo tanto hace falta empezar a refrigerar el circuito. Y para eso se prende el cooler. Cuando la tensión del sensor de temperatura, en este caso, disminuye, cae por debajo de la referencia, nosotros apagamos el cooler. ¿Sí? Sería como un ejemplo de cómo utilizar este comparador no inversor. Si tuviésemos que representar la salida en un gráfico vinculándolo con la tensión de entrada, yo podría decir que la tensión de salida y la tensión de entrada se vinculan de esta forma. Mientras la tensión de entrada esté por debajo de la tensión de referencia, el valor de salida es GND. Pero cuando la tensión de entrada supera este valor de referencia, automáticamente la tensión de salida pasa a ser VCC. ¿Cómo sería el comparador inversor? Bueno, exactamente al revés. Es decir, la tensión de referencia pasa a estar en la pata no inversora y la tensión de entrada en la pata inversora. Si nosotros en cualquiera de estos circuitos aplicamos esta ecuación que tenemos acá, vamos a obtener los resultados de los gráficos. En este caso, cuando la tensión de entrada sea menor que la referencia, es decir, la tensión de referencia menos la tensión de entrada, me va a dar un valor positivo y por lo tanto la salida va a ser VCC. Ahora, cuando la tensión de entrada supere la de referencia, la tensión de salida va a caer a GND. Recordemos que puede caer a GND o a menos VE de acuerdo a cómo esté alimentado el operacional. Y este gráfico de salida, que vincula la salida con la entrada, va a ser también exactamente al revés que el otro. Recordemos cómo era el otro. En este caso, ¿sí? Cuando la tensión de entrada sea menor a la referencia, la salida va a ser VCC. Y cuando la tensión de entrada supere la referencia, la salida va a caer a GND. ¿Qué podemos usar como referencia? Bueno, como referencia podremos usar un circuito con Zener, podríamos usar una tensión cualquiera, un potenciómetro, que es lo que está utilizado en el circuito, o un divisor resistivo, que sería básicamente lo mismo que el potenciómetro, nada más que fijo. ¿Qué podemos usar a la salida? Bueno, la salida podemos, o qué podemos hacer con la salida, podemos conectar un LED, ¿sí? Acá podemos un LED, pero podría ser lo que dije recién, actuar sobre un transistor y prender un cooler. O podemos mandar esa salida a otro circuito analógico, o podemos con esa salida ingresar a un PIC, a un Arduino, ¿sí? A una entrada digital, porque en definitiva es una salida digital. Siempre hay que tener en cuenta en este caso de que esa salida digital que va excursionando sea compatible con los niveles de tensión que reciben las entradas de estos dispositivos digitales, del PIC, del Arduino o de lo que sea. Bueno, ¿cuál es el problema que tenemos con esto? Fíjense, supongo que yo tuviese un tanque de agua con un sensor que me mide el nivel y este valor de referencia representara el nivel en el cual yo tengo que hacer que encienda la bomba para llenar ese tanque. Entonces fíjense, mientras en verde, que es la señal del sensor, estoy por debajo de la referencia, la bomba está prendida, la señal celeste. Cuando el nivel supera el de referencia, la bomba se apaga. Como sigue saliendo agua del tanque, cuando el nivel vuelve a bajar de la referencia, se vuelve a prender la bomba. Eso hace que este dispositivo, que es un dispositivo mecánico, electromecánico, que puede tener contactores, que puede haber un relé que lo encienda, esté prendiendo y apagando muchísimas veces. Incluso en el momento de arranque es donde más consume, por lo tanto tenemos ahí una situación media rara, no estamos utilizando bien la energía, por decirlo de alguna forma. Y después los dispositivos de encendido mecánico, como puede ser un contactor o un relé, tienen una vida útil en función de la cantidad de veces que se accionan.
Entonces, en ese caso, quizá conviene poner un comparador que tenga dos niveles de referencia. Fíjense, el mismo rojo que teníamos antes, pero tiene este otro naranja que le acabo de agregar. Entonces, ¿qué ocurre? El motor de la bomba se mantiene prendido mientras la tensión del sensor, que me representa el nivel, la señal verde, está por debajo de la tensión de referencia roja. ¿Sí? Ahora, una vez que llegó a ese lugar, el motor se apaga y no se vuelve a prender hasta que la señal del sensor caiga por debajo de la otra tensión de referencia, en este caso la naranjada. Recién ahí vuelve a encender y nuevamente se apaga cuando el nivel indicado por el sensor alcanza la tensión de referencia roja. Fíjense que ahora para encender y para apagar ya no hay un único nivel de referencia, sino que hay dos, uno para encender y otro para apagar. Eso es lo que normalmente se conoce como una salida con histéresis. ¿Sí? Es decir, acá ya está más claro. Hay un nivel de referencia que se llama tensión de referencia H, otro que se llama tensión de referencia L, y entonces el dispositivo, o la salida del dispositivo, enciende cuando llega al valor de referencia H, o se apaga, ¿sí? Independientemente de lo que está acá en el gráfico, podría ser una cosa o la otra, podría estar invertida o no invertida, ¿sí? Y luego, ¿sí? Hace la operación contraria, es decir, si se había encendido en BH, se apaga en BL, o si se había apagado en BH, se enciende en BL, ¿sí? Pero no lo hace siempre en el mismo nivel de referencia, en el mismo punto de comparación, sino que tiene puntos de comparación distintos para el encendido y para el apagado. En este caso, ¿sí? Tenemos tenemos dos salidas, ¿sí? La que sería la salida para un comparador con histéresis no inversor, ¿sí? Es decir, cuando la tensión de entrada supera BH, acciona y luego cae en BL. Y luego tenemos, ¿sí? Lo que sería la salida para un comparador con histéresis inversor, es decir, que mientras la entrada está por debajo de un nivel de referencia, la salida es BCC. Y luego cae cuando superamos ese valor. Y nuevamente se vuelve a encender cuando caemos por debajo de la tensión de referencia que está más abajo. En este caso le llamamos H porque es la que nos permite nuevamente llevar la salida al punto alto, ¿no es cierto? Lo que sería el 1 lógico. De estos circuitos, de este tipo de comparadores no vamos a ver circuito, lo vamos a estudiar después porque tiene algunas complicaciones, ¿sí? Pero sí me interesa que entiendan el concepto. Es decir, en un caso, en los comparadores simples, nosotros tenemos una tensión de referencia única, ¿sí? Y en los comparadores con histéresis tenemos una doble comparación, ¿sí? Dos puntos de comparación. En ese caso, lo que se logra, como se ve acá en el dibujo, es disminuir la cantidad de conmutaciones que podría tener el circuito de salida, ¿sí? En este caso tuvimos solamente 2 conmutaciones y en este caso tuvimos 4 conmutaciones. Alguno me dirá que este es más perfecto porque me permite poca variación del valor de referencia. ¿Sí? Está bien, en esto las variaciones que podemos llegar a tener son mucho más grandes. Fíjense que la señal verde cambia muchísimo en relación a esta otra donde cambiaba bastante poco. Pero lo que viene a proteger esta histéresis es la cantidad de conmutaciones que podríamos llegar a tener en un circuito electromecánico que pudiese estar conectado acá, como podría ser en este ejemplo el circuito de la bomba. Bueno, con esto terminamos la clase de comparadores.